Medicina Veterinaria en la Sociedad Colombiana de Emergencias y Cuidados Críticos Veterinarios, COVES, de la cual soy el fundador. Estamos con Eros, paciente aproximadamente de 10 meses de edad, ¿sí? Nació el 8 de septiembre del 2021. Paciente que lo traen desde la ciudad de Pereira, valoración por un problema renal. Se les indicó de todas maneras que era bueno que lo viese el nefrólogo, ¿no? Pero pues ellos han decidido a través de recomendaciones que lo trajeran acá a COES, a la Sociedad Colombiana de Emergencias y Cuidados Críticos Veterinarios, y a SOVIA Medicina Veterinaria. Recuerden que soy Juan Carlos, soy clínico con orientamiento en cardiología, medicina interna, medicina de cuidado crítico y medicina de especies silvestres. Tenemos paciente Eros, paciente siamés, paciente que está haciendo una saturación de 97, un PR de 46 y un PI de 0.1. A veces varía un poco los datos, las ondas de pulso están normales, la frecuencia auriculoventricular normal, y paciente que no está haciendo diácoras al principio de la sístole, por lo tanto sospechamos, vamos a tomar de todas maneras presión arterial ahora, sospechamos que la presión arterial está entre los valores normales. Eros, aquí les quiero mostrar. Eros es un paciente que comenzó hace aproximadamente unos 10 días. Comenzó, la dueña reporta de que estaba dinámico. Ahí vemos un paciente con 98 de saturación y 66-67 de frecuencia cardíaca, 0.2 índice de perfusión. El índice de perfusión es la fuerza con la que llega la sangre al tejido donde estamos tomando en este momento. Y tiene una saturación de 97-98. Para un paciente neurocrítico es una saturación muy buena. Si colocamos el paciente neurocrítico en una máquina de asistencia ventilatoria, en un ventilador, tendríamos que organizar el volumen tidal y la FIO, que es la frecuencia inspirada de oxígeno, y el volumen tidal lo tendríamos que organizar de tal manera que ese paciente neurocrítico nos sature más o menos 97-98. En un paciente con algún problema respiratorio, si es mejor bajarle la FIO un poquito para que nos sature por allá 93-94 y no nos vaya a hacer de pronto algún otro problema. FIOS ingresa en la ciudad de Pereira, estamos en la ciudad de Manizales, ingresa a un consultorio veterinario, le hacen unos exámenes, en los exámenes aparece una linfopenia con una eosinopenia y aparece una globulinemia. El hematocrito, la hemoglobina están normales, la concentración de hemoglobina corpuscular media está normal. Un saludo para allá a Jorge Hernán Chica, mi tío en la costa, que nos está viendo. Y a todas las personas que nos están viendo, Dianita Loaiza, Dani Fernández, bueno. Eros, los llevan a la clínica, el paciente estaba con una oliguria, una disuria, y el paciente proceden a anestesiarlo y a sondearlo. Lo sondean, le sacan orina, ese mismo día le quitan la sonda. Yo no estoy hablando absolutamente de ningún médico veterinario. Yo en lo personal dejo la sonda 3-4 días para que el paciente pueda eliminar a través de esa sonda, pueda eliminar algunos cálculos que tenga de pronto muy pequeños que causaron el problema. Hay veces vemos pacientes con cálculos, y es bueno entrar a la sonda, pero dejar esta sonda durante unos 3-4 días aproximadamente, no colocar, déjalo ahí, ya lo puedes quitar, sí. No colocar en el paciente, algunos colocan un tapón, y entonces cada que hay que sacar este tapón de la sonda, mueven esa sonda y van produciendo una inflamación del prepucio y el pene, que no es muy conveniente. Entonces Julita, por favor, la gatita adentro, sí. No es muy conveniente esta inflamación. Permíteme un momentico acá, algo.
no es muy conveniente. Lo mejor que se puede hacer, es en este tipo de pacientes es colocar un pañal y dejar la sonda, dejar el catéter, la sonda de Nelaton que se le pasó al gato, que es muy pequeña, dejarla durante unos 3, 4, 5 días para que esté drenando en el pañal y no la estén manipulando y esté saliendo todo. Bueno, este paciente lo manejaron con unas tabletas UT Balance y otras tabletas para el urinario, y le está manejando tansulosina, medio gramo cada 12 horas de tansulosina, ¿cierto? Y lo otro que le está manejando, ¿recuerda? Prazosin. Prazosin. Ok. Yo ahí vi en los datos que decía tansulosina. Sí, bueno, ok. El paciente pues ha mejorado esa disuria, esa oliguria, está orinando prácticamente normal, pero le hicieron en la química sanguínea aparece una linfopenia con una eosinofenia, aparece creo que la globulina un poquito elevada y algunos otros valores que estén alterados, ¿no? Le tomaron un SDMA, le tomaron una prueba de leucemia de SIDA. La prueba de leucemia de SIDA le dicen a Ana María que está negativa, pues yo veo como algo tenue, pero vamos a esperar. Si aparece un hematocrito y una hemoglobina bajo y las plaquetas bajas, pues vamos a pensar en hemoparásitos, entonces vamos a mirar qué prueba vamos a tomar. Lastimosamente un SNAC 4X no está específico para perros y no nos sirve para gatos, ¿no? Entonces tocaría de pronto que mirar si podemos hacer un PCR o alguna otra prueba específica, digamos, en ellos. Lo otro, le hacen una ecografía, en la ecografía aparece un riñón ectópico y aparece una nefropatía inflamatoria en riñón derecho, una nefropatía crónica en riñón izquierdo. Realmente estos riñones ectópicos, mientras la función renal no esté alterada, no tiene absolutamente ningún problema, porque generalmente el riñón en el feto al momento del allá dentro de la madre, el riñón en el feto son unas yemas que se localizan en la pelvis y después de que nace el feto, ese riñón debe de comenzar a viajar hasta ubicarse detrás de la última costilla y debajo de la vértebra. Hay veces se localizan, hay veces el riñón ectópico se queda muchas veces en la pelvis o se queda a mitad de camino entre la pelvis y esa posición anatómica que yo les acabo de decir, o muchas veces el riñón derecho se va al izquierdo, el izquierdo al derecho, o se juntan ambos. Entonces muchas personas y muchos animales no saben que tienen riñones ectópicos y solamente hasta el momento, y gente que se muere sin saberlo o que sea muy viejo le hacen una ecografía al animalito y se dan cuenta. Realmente el problema, sobre todo por ejemplo en niños, por ejemplo, no tiene tanta incidencia, en las mascotas tampoco, porque desde que la funcionabilidad renal, tanto la creatinina, la urea, el SDMA, todo esto esté normal, no hay ningún problema. Sin embargo, al paciente se le toma un SDMA, que es una dimetilarginina simétrica. ¿Qué es la dimetilarginina simétrica? Es como un metabolito de las proteínas, ¿sí? Es un metabolito de la proteína. ¿De cuál proteína? De la arginina. Y entonces esta dimetilarginina simétrica lo que hace es a nivel, digamos, del glomérulo en el riñón, ella, como es de muy bajo peso molecular, entonces ella comienza a pasar a muy temprana edad. Por lo tanto, en identificación temprana de pacientes con problemas renales, lo mejor es la dimetilarginina simétrica o el SDMA en los pacientes. Y ya lo que vamos a hacer en un paciente de estos es, por ejemplo, en gatos podemos predecir una enfermedad renal en 48 meses. O sea, si tomamos SDMA ahora y el SDMA aparece alterado, podemos decirle al dueño del paciente que ese gato va a tener una enfermedad renal grave, inclusive que puede culminar con su vida en los próximos 48 meses, en cambio en perros es en los próximos 27 meses. O sea, nos podemos adelantar. En la mayor parte de nosotros, es una prueba diagnóstica que tenemos en nosotros en este momento, y esa prueba diagnóstica es un valor agregado que nosotros como clínicos podemos brindarle, digamos, a los dueños de los pacientes,
para mejorar la calidad de vida de ese paciente, porque generalmente tomamos creatinina y tomamos nitrógeno ureico, tomamos BUN, y cuando ya aparece alterada la creatinina y los valores normales de creatinina, que en gatos van más o menos hasta de 0.2 a 1.6, y en perros van hasta 1.4, por ejemplo. Cuando ya aparece alterada la creatinina, el daño renal ya está más o menos en un 75%. En cambio, cuando nosotros hacemos la prueba de funcionamiento de dimetilarginina simétrica o SDMA, el daño renal está apenas en un 25%. Entonces es una identificación temprana de enfermedad renal en ellos. Generalmente es una enfermedad renal, generalmente 1 de cada 3 gatos van a hacer una enfermedad renal en su vida, ¿sí? En perros es aproximadamente lo mismo, pero estamos hablando de gatos en este momento. Es 1 de 3 gatos va a ser una enfermedad renal en su vida, va a ser una nefrolitiasis, o sea, piedras en el riñón, va a ser una glomerulonefritis, que es una inflamación prácticamente de la corteza renal, una pielonefritis, ¿sí? Una pielonefritis. Va a ser, ese gato va a ser una hidronefrosis, por ejemplo, una acumulación de líquidos en la pelvis renal a la salida para los uréteres. Hay otras enfermedades de tipo renal que pueden alterar un SDMA, como un síndrome nefrótico, por ejemplo, habría una albuminuria por el suelo, habría una proteinuria demasiado elevada por el síndrome nefrótico, habría alteración del sistema neurológico y el paciente estaría haciendo convulsiones y estaría haciendo edemas. Pero hay otras entidades en las cuales la SDMA está alterada, la dimetilarginina simétrica está alterada, y las otras, que recordemos que es un metabolito de la arginina, ¿sí? que es un aminoácido en gatos, ¿sí? Y a través de esto se forman pues las proteínas, ¿no? que le van a dar masa muscular, digamos, al paciente. Pero hay hay otras alteraciones que no tienen que ver con el riñón, por ejemplo, el cáncer. En el cáncer se eleva el SDMA, ¿sí? En el hipertiroidismo, 1 de cada 10 gatos, Ana María, son hipertiroides, ¿sí? Y muchas veces el hipertiroidismo enmascara o no deja ver la presencia de la enfermedad renal, por ejemplo, en gatos. El hipertiroidismo, una enfermedad poco diagnosticada en gatos, tenemos que tener en cuenta que muchos médicos veterinarios pues no conocen de medicina felina, y a veces uno dice los gatos no son perros, hay que tratarlos como gatos. Recordemos que los gatos no tienen glucosa sintetasa, por lo tanto no pueden tomar la energía a través de los glúcidos, sino que la toman de la proteína. Por eso un gato que se nos enferma es un gato que se nos va para atrás en 4 o 5 días, porque como no tiene forma de tomar la energía a través de la glucosa, le echa mano a la proteína. ¿Dónde está la proteína? En el músculo. Por eso un gato se pone en 4, 5, 7 días así de flaco, porque acaba con la proteína del músculo, lo que no pasa en el humano, lo que no pasa en el perro, lo que no pasa en algunas otras especies en las cuales pues hemos tenido la experiencia de trabajar con ellos, en gorilas de montaña, en primates, neonatología de primates, en los ojos del agua, animales de acuario, bueno, etcétera, en neonatología y gerontología en felinos de selva. La otra entidad que nos eleva el SDMA en ellos es los hemoparásitos. Entonces yo siempre le pregunto a la gente, su gato ha tenido garrapatas, ha tenido pulgas, ha tenido piojos, ¿sí? Estos inoculan, cuando chupan la sangre inoculan el hemoparásito se va por toda la sangre. ¿Qué tipo de hemoparásitos? Babesia, Ehrlichia, Anaplasma, Borrelia, Trypanosoma, un citaruzón, por ejemplo, un hepatozón. Otro podría ser una Dirofilaria mitis, por ejemplo. Por eso a los pacientes se les manda un SNAX4, SNAX5 para hemoparásitos. En gatos no hay una prueba específica, digamos como en perros, pero sí se podría hacer otro tipo de pruebas en el caso de que el hematocrito, la hemoglobina, la concentración de hemoglobina corpuscular media y las plaquetas estén caídas, y de pronto existe una trombocitopenia. Entonces,
Tenemos un paciente renal, vamos a mirar a ver si le podemos hacer una eco, ¿sí? Los niveles de SMA de dimetilarginina asimétrica están aproximadamente, los niveles de SDMA están aproximadamente, olvido si quiere abrir un poquito la ventana, están aproximadamente lo normal Ana María en gatos, usted es enfermera, ¿sí? Enfermera humana, lo normal en gatos de SDMA están hasta punto 2. Lo normal de SDMA están hasta punto 2, pero entre punto 2 y punto 4 ya hay una elevación del SMA, ya nos indica de que hay una alteración, digamos, en el organismo del paciente. Inclusive las cardiopatías, la mayor parte de las cardiopatías, ahora le vamos a hacer un electrocardiograma, le vamos a hacer una eco al paciente a ver cómo está ese paciente. Inclusive muchas cardiopatías elevan el SMA también, ¿sí? Los niveles normales están hasta punto 2, de punto 2 a punto 4 está ligeramente elevado en gatos, y hasta punto 5 ligeramente elevado en perros, ¿sí? Y por encima de estos valores, discúlpenme, los niveles de SMA están, lo que estaba hablando es de proteinuria, vamos a hablar de eso más adelante. Pero los niveles de SDMA están hasta 14 miligramos por decilitro, normales de 14.1 a 19.9 están elevados y después de 20 están elevados. ¿Qué encontramos en EROS? Un SDMA de 100 miligramos por decilitro. ¿Qué hay que hacer en un paciente que tiene un compromiso renal? ¿Sí? Entonces hay que valorar varias cosas. Entonces hay que hacer un cuadro hemático, ¿sí? Hay que hacer un CHEN 15, un CHEN 17, que el CHEN 15 o el CHEN 17 me mide me mide ALT, ALP, me mide AST, ¿sí? Me mide creatinina, urea, nitrógeno ureico, ¿sí? Y me mide el ratio proteína, creatinina, el ratio albúmina, globulina, y me mide globulinas. Eso me mide un CHEN 10, por ejemplo, que un CHEN 17 tiene otro tipo de parámetros y me puede medir hasta 34 parámetros aproximadamente. Cuando no tenemos la forma de hacer un CHEN, digamos, en nuestros consultorios o en algunos laboratorios veterinarios, lo que nosotros hacemos es hacemos un cuadro hemático, una química sanguínea, colegas. Si podemos hacer el CHEN, lo hacemos. Si no lo podemos hacer, entonces como ya tenemos el cuadro hemático, entonces hacemos un SDMA. ¿Listo? Si hay que tener en cuenta 4 valores. ¿Cuáles son? ¿Qué es lo que tenemos nosotros, digamos, que mirar? ¿Cómo está la relación UPC o el ratio UPC? ¿Cómo está la globulina? ¿Cómo está la presión arterial en el paciente? ¿Y cómo está la azoemia en el paciente o azotemia en el paciente? ¿Sí? Si el ratio UPC, que es la relación proteína-creatinina, ¿sí? Primero la creatinina dividida entre la proteína, ¿sí? Si el ratio UPC está hasta punto 2, esa relación ratio UPC, que es dividir la creatinina entre la proteína, está por menos de punto 2, los valores son normales. Si el de proteína, ¿sí? Si el ratio UPC está entre el punto 2 y punto 4, están elevados, y si es mayor a punto 4 en gatos y mayor a punto 5 en perros, el ratio UPC está elevado. Entonces, lo otro que tomamos es la albúmina. ¿Cómo está la albúmina en los parámetros normales? Si hay una deficiencia de albúmina o si la albúmina está alterada. ¿Cómo está la presión arterial? En este paciente, pues vemos ahora que en las diácoras al principio, no hay diácoras al principio en la sístole, por lo tanto la presión arterial aparece entre los parámetros normales. Pero siempre hay que tener en cuenta en eso cuando nos hace falta en los consultorios de pronto tomar presión arterial, siempre debemos de pensar en inhibidores, convertidores de angiotensina, ¿sí? Siempre pensar en ellos para favorecer ese daño renal. Sabemos que podemos hablar de enfermedades a nivel tubular, por ejemplo, con etileno-aminglicol, por ejemplo, y con intoxicaciones por meloxicam que dañan los túbulos renales. Si el ratio UPC está bien, si el ratio UPC está anormal, si la albúmina está anormal, si la presión arterial está anormal
Y si la azoemia, que tiene que ver con el SDMA y la creatinina, están alterados, ese paciente no dura más de entre 3 y 10 meses, porque hay pacientes que les llegan al consultorio a uno ya un poco alterados, entonces permíteme que este monto se me desconfigure. Sí. Entonces, si el ratio UPC, si estos 4 valores en un paciente que estamos valorando la función renal están alterados, ese paciente, por más que le hagamos, no pasa entre 3 meses y 10 meses. Si algunos de estos parámetros no están alterados, podemos hacer mucho por el paciente. Sin embargo, lo que sí les advierto es que hay que estar haciendo exámenes a ellos para mirar cómo están los marcadores bioquímicos que estamos investigando, ¿vale? Para que tengamos en cuenta eso. Vamos a ya lo otro, digamos, en cuanto a tratamiento, pues hay que manejar inhibidores de enzima convertidora a angiotensina, ¿sí? En los últimos estudios clínicos a nivel mundial por la Sociedad Mundial de Médicos Veterinarios, pues también se puede manejar inclusive algunos medicamentos antiinflamatorios como aspirina, 0.5 miligramos por kilo, 2-3 veces al día, y manejaré renoprotectores para el paciente. Aquí lo vamos a hacer. Entre ellos es muy importante en la química sanguínea hacer examen serológico, hacer ecografía. Si podemos hacer un anillo de Heller, hacer el anillo de Heller también en ellos para mirar si hay proteínas, si hay albúmina o qué hay. Si podemos hacer urianálisis, si podemos hacer un SDMA, si podemos hacer un ratio UPC, un ratio globulina albúmina, es lo mejor que podemos hacer nosotros. Eso, y hacer renoprotección. Entre esas renoprotecciones debemos también de tomar electrolitos, porque es muy importante mirar la cantidad de sodio y la cantidad de fósforo que hay en el paciente. A veces tenemos que tomar cortisol cuando la presión arterial está elevada, entonces se nos produce una glomerulosclerosis. También cuando el paciente está con los niveles de colesterol elevados, hay una glomerulosclerosis y el paciente, pues hay que averiguar qué es lo que está pasando en este paciente, manejar inhibidores de enzima convertidora de angiotensina. En los gatos funciona muy bien en la amlodipina. ¿Listo? Entonces vamos a hacer de esto podemos hablar mucho. Vamos a hacer una E con el paciente. Le decimos hecho, aquí estamos bien, conectamos dispositivo, ¿sí? Este es un EcoCore, lo vamos a conectar al celular. Vincular con EcoCore, vincular. Listo. Está conectado. Vemos que la onda R en los gatos es muy baja, llega hasta 0.5, 0.7 milivoltios más o menos. Vemos que para agilizar la grabación, y ya vamos a terminar y lo vamos a hacer ya nos toca, que es ir a agregar paciente. En la agregación de paciente, digamos, buscar hemos agregado un paciente nuevo, le decimos aquí 1964, ¿sí? Espacio 3478. Se llama Eros. Es un paciente
paciente mestizo siamés. Ana María Cardona, ¿cierto? Estoy grabando esto para que algunos colegas vean pues, cómo estamos haciendo el manejo. No es para que ellos vean cómo se maneja, porque cada colega pues tiene sus estudios y todo eso, para que a ustedes además, Ana María, les quede esta grabación. Teléfono, Ana María. 318 99 Nació en marzo 8 2021, género macho. Descripción la vamos a dejar para hacerla más tarde, ¿no? Sí, le decimos el correo. Ali, Ah, sí, con doble N, Y, 9026, @gmail.com. Ahora hacemos la historia típica, yo me encargo de hacerla para que agilicemos. ¿Sí? Esto ya te llega a tu correo, todo lo que hagamos acá. Verificamos entonces, bueno. Es más o menos lo que se hace pues, en este tipo de pacientes, ¿no? Ya lo vamos a medicar, vamos a mandarle por ahora un tirante de fósforo para que ese fósforo no pase a nivel intestinal y llegue y nos siga dañando más el riñón, ¿no? Entonces le mandamos un quelante de fósforo. Vamos a manejarle una droga que me va a evitar esa esclerosis a nivel renal y me va a bajar la presión arterial. A veces se maneja ya a nivel de los riñones, ¿no? Entonces, Olguita, tráigame por favor el tensiómetro, vamos a tomar presión arterial. Entonces queríamos dejar el video más o menos por hasta acá y ya seguimos mirando acá. Bueno, para todos ustedes un feliz día, vamos a seguir haciendo otras cosas, vamos a tomar un electrocardiograma en Eros. Y para todos ustedes, porque la gente pues más o menos para que vean lo que hay que hacer, entonces vamos a hacer un electrocardiograma y vamos a hacer otras cositas. Ya le hicimos una refractometría, la proteína está en 7.6, 7.8 y la densidad urinaria está en 1037. Entonces hay veces hay que mirar, por ejemplo, si en un urianálisis no es lo mismo yo encontrar dos cruces de proteína en una densidad urinaria elevada a encontrar una cruz de proteína en una densidad urinaria, por ejemplo, baja. Habría mucha proteína en esa poca cantidad de orina, digamos, del paciente. Entonces vamos a hacer un electrocardiograma y ya pues los dejamos para que ustedes no se cansen del video. Mi teléfono 311-502-1449. Un agradecimiento a Ana María y entonces muchas gracias y ya vamos a medicar. Bueno, entonces es eso. Cuando en los 4 parámetros que yo les dije a ustedes que era la relación proteína creatinina, el ratio UPC, la presión arterial, cómo está la albúmina en la sangre y cómo está la zoemia que tiene que ver con el SMA y la creatinina. Entonces si estos parámetros hay alterados 4, ya saben qué es lo que les dije. Si están alterados 3 o 2, podemos reversar mucho, inclusive muchos pacientes renales crónicos. No es sinónimo de terminal. Paciente renal crónico bien manejado lo podemos llevar a un paciente renal agudo. ¿Vale? ¿Listo? Mi teléfono 311-502-1449. Recuerden que somos médico veterinario, nos preparamos para salvar vidas, camino a la excelencia.
para todos ustedes de Albeitar Albeitar hasta que nos volvamos a encontrar, y muchas gracias. Este fue un envío pues que quisimos hacer sobre un paciente que es sospechoso, digamos, de un problema renal. Recordemos que ese DMA elevado se puede elevar también por un paciente por problemas renales o por problemas que no tienen que ver con el riñón, ¿vale? Listo, bueno. Para todos ustedes, hasta luego, de Albeitar Albeitar hasta que nos volvamos a encontrar. Que Dios los bendiga y que Dios me bendiga. Muchas gracias.